Continuamos. OAFI Sport, Claudia Huertas. ¿Cómo estás, Claudia? Muy buenas tardes, pues muy bien. Nuestra bióloga, Muy nuestra esquiadora internacional, nuestra paciente de artrosis, la mujer de... Bueno, te vas a unir un poquito a la nutrición y rendimiento Exacto. deportivo, que ahora hablábamos con David, pero con un tema que yo le decía a David, bueno, que cuando pensamos en lo que comen los deportistas, ¿en qué pensamos? En la pasta, en la carne o el pescado y en las ensaladas. Pues en una de esas patas vamos a oír y escuchar y ver el análisis de Claudia Huertas. Madame. Hoy empiezo con una pregunta para vosotros, Anda, ya que me habéis destapado el tema. Pregunta. Tal vez no sé qué os pensáis. Ya estamos con las trampas, ya. Sí, claro. Ya. A ver, a mí me dejáis jugar, pues yo me lo paso bien. Sí, David. Tu pregunta, Claudia. A ver si te sabemos contestar. Estamos Venga, al va. nivel. En una comida, ¿por dónde empezáis? ¿Por el postre? ¿Por el primero? ¿Por el segundo? Si fuera francés terminaría con la ensalada. Como soy español empiezo con la ensalada. Ah, así que los franceses terminan con la ensalada. Sí. Yo esto lo debería saber, pero mira, no lo sabía. Pues mira, os tengo que decir que empezar primero por la ensalada, es decir, como hacemos aquí. En el Mediterráneo, tiene muchas ventajas. Es decir, hoy os vengo a intentar pedir que pongáis primero la ensalada, es decir, el orden de los factores dentro de un mismo, de un mismo momento de comer altera los resultados. Mirad, según múltiples estudios, el orden en el que se ingieren los alimentos pues afecta ¿a qué? A los niveles de glucosa en sangre. De hecho, se ha visto que si empezamos con alimentos muy ricos en hidratos de carbono primero, se produce una elevación de la glucosa en sangre, que a ver, es normal que se produzca una elevación de la glucosa en sangre cuando comemos, es el objetivo. Correcto. Pero se hace una elevación de glucosa en sangre de un 30% adicional. Un 30% adicional. Aquí lo vemos en pantalla. Como la línea azul sería pues la elevación de la glucosa en el tiempo justo después de la ingesta normal, pero si vemos que primero ingerimos, por ejemplo, el dibujito está pues el bol de arroz, ese cacho de pan que a veces nos comemos porque estamos ansiosos por empezar y no nos esperamos a la ensalada o al primero, pues vemos que este aumento es súper sustancial, un 30%. Y al contrario, si empezamos por la proteína, por ejemplo, ese cachito de pollo que vemos ahí dibujado, o el bol de ensalada, el pico de glucosa es mucho menor. ¿Por qué? ¿Y esto por qué? Vale, ¿por qué nos cuentas esto, Claudia? Que siempre nos vienes aquí con introducciones un poco raras. Pues, ¿qué está muy relacionado con la glucosa, doctor? Para ponerla en el cuerpo después. Claro, la energía, la ATP. Sí, la ATP, pero también ¿qué hormona regula la entrada de insulina en el cuerpo? Bueno, claro, la insulina. Exactamente. Y después el glucagón, en fin, toda la cadena. Sí, Exacto. muy interesante y muy importante, ¿eh? Exacto. Entonces vamos a centrarnos en esto, porque si estamos haciéndole un sobreesfuerzo al cuerpo de poner una cantidad de un 30% más de glucosa en sangre, nuestra insulina, esta hormona que secreta nuestro páncreas y que su función es coger la glucosa que está por nuestra sangre y meterla dentro de nuestras células, ya sean pues las musculares, muy importantes pues para rendir deportivamente, para tener ese ATP, ¿no? O se acumula en la grasa o incluso en el hígado. Es decir, la insulina hace que la glucosa se transforme finalmente en energía, ¿no? Correcto. Entonces, esto nos lleva a una enfermedad pues efectivamente muy relacionada con la insulina, que es obviamente la diabetes. ¿La diabetes qué es? Es esa dificultad del cuerpo para, ya sea o producir insulina de una forma total, que serían como los de tipo 1, ¿no, doctor? Que se tienen que pinchar la insulina. Sí. O tipo 2. exacto, o gente que ha desarrollado tal resistencia a la insulina que la que provoca pues su cuerpo pues no llega a ser suficiente, ¿no? Entonces, qué cosa tan tonta que alterando el orden de los factores que tenemos pues tal vez en nuestro plato o en ese momento de ir a comer, podamos reducirlo. En personas sanas, tal vez esto pues no importa tanto, ¿no? Porque al final un aumento de glucosa puntual pues se puede corregir. Ahora, si siempre estamos haciéndole este porcentaje extra de glucosa a nuestro cuerpo,
y siempre estamos haciendo lo mismo. Siempre empezamos, pues nos atabalamos de pan o de un plataco de pasta y luego ya se hizo una hojita de ensalada con el segundo plato. Esto puede hacer, doctor, que lleguemos a incluso a generar un poco de resistencia a la insulina, ¿no? Tanto, seguro. Totalmente de acuerdo. Es importantísimo lo que estás explicando, Claudia. Claro, es que además es algo que afecta a muchos otros factores. Y de hecho una cosa de este estudio, bueno, que hay varios, solo he seleccionado uno, el que aparecía antes en pantalla, pero muchos estudios lo confirman. Fijaos con este dato. El hecho de cambiar el orden de los factores a la hora de comer y empezar por la ensalada tiene un impacto similar al de fármacos antidiabéticos convencionales. O sea, es muy fuerte esto. Imagínate si eres una persona diabética y además de tomarte el fármaco, haces esta alteración del orden. Tal vez... Necesitas menos dosis de medicamento. Exacto, tal vez mejorarás mucho mejor y tu insulina se regulará mucho mejor. Sí. Efectivamente, si nos comemos un plato combinado en el que ingieres al mismo tiempo pues, el carbohidrato con la proteína y luego pues, con esta parte más de fibra, ¿no? que sería la ensalada, este pico de glucosa no es tan fuerte. Sí, sí. Pero oye, jolín, si es tan fácil... Está bien probado esto. Fíjate que simplemente haciendo una buena dieta y haciendo una actividad física apropiada, que es decir, que puedas perder peso, mucha gente, sobre todo pacientes diabéticas o diabéticos tipo 2, pues pueden llegar a normalizar su glucemia, Claro. Simplemente haciendo una actividad física apropiada y perdiendo peso, tal cual, Y la presión arterial también. La presión arterial, ¿me entiendes? O sea, que es fundamental esto que dices. Tal cual. Es que a veces vemos también lo que se llama el síndrome del objeto brillante. Sí, sí. Que es eso, decir, dame una solución mágica, fantástica y novedosa. No dices, hay. Es más aburrido Sí, volver a los básicos, Sí, pero son importantes. Y sobre todo, mira, antes estábamos hablando justamente con David, con el preparador físico, el dietista, perdón, del Atlético de Madrid. Sí. Pues precisamente esto, ¿no? De empezar desde la infancia a educar a los niños y las niñas, ¿no? A hacer esta alimentación, ¿no? Tan importante, Claro, pues mira, deberíamos añadir, Sí. como el orden en el que te comas Sí. las cosas también te va a ayudar. Fundamental. Ahora yo haré una pregunta naif. ¿De qué ensalada hablamos? ¿De la ensalada verde con tomate? ¿O una ensalada en la que le ponemos huevo duro, le ponemos atún, le ponemos espárragos? Mira, ¿Da igual? Le estamos hablando... Sí, eso da igual porque lo que es importante es el grupo nutricional en el que estés. Todo lo que has comentado tú era o una parte vegetal, pero y has dicho también, si no, pues huevo duro o atún, que son proteínas. Sí. Es decir, esto estaría bien. Como me has visto antes del dibujito, era tanto la ensalada, yo os digo, primero la ensalada. Es que está la ensalada, doctor Vergés. Pues esta ensalada con del huevo doctor... duro y atún. Esta ensalada... Míralos. Siempre lo mismo, ¿no? Había un restaurante en Barcelona que era muy conocido, que se llama La Oca. La Oca. ¿Te acuerdas, Sí, hombre, o no? y tanto. Que habíamos ido mucho. Y entonces, Qué pena que no esté La Oca que ya. cerraron La Oca. Qué desgracia, ¿no? Para hacer un hotel que al final no se hizo, ¿no? Eso, En fin, por eso digo que qué pena. Pero bueno, era un local, dijéramos, Claudia, muy conocido en Barcelona, ¿no? Y aparte tenía un horario por la mañana, ¿no? Y entonces yo iba mucho allí, incluso todos los metres ya, y con Ricardo, ¿te acuerdas? Hemos ido con muchos... Es que el laboratorio en que trabajaba estaba allí, cruzando la calle, ¿no? Y fíjate lo que nos pasaba, Claudia, que ya me pusieron la ensalada del doctor Vergés. Tal cual. Tal cual. En la carta. Ya, pero pusieron, porque ya, claro, como venía yo, me acuerdo que veníamos con, ¿te acuerdas? Con doctor Villalón, y fin, todos con Chilrodas, en fin, que teníamos todos nuestros, con los buenos amigos que colaboramos siempre, ¿no? Y entonces ya pusimos la ensalada del doctor Vergés, porque siempre yo tomaba una ensalada de estas que me iba fantásticamente pues mira, bien. Doctor, ya estabas apuntando maneras, tú sin saberlo, sin saberlo. Estabas sentando las bases de cómo llevar la regulación de la dieta a un punto más allá. Sí. Claro, y es que es súper interesante todo esto. O sea, hasta ahora hemos dicho que sí, que el orden que cambia, que podemos hasta reducir un 30% de la cantidad de glucosa en sangre solo por cambiar el orden. Que además esto hace la acción de los fármacos antidiabéticos. Y tanto. Pues que además hay una tercera cosa, y esto ya se va, o sea, está relacionado, tiene una segunda ventaja, que es, si comemos primero la proteína especialmente, o la ensalada, pero ahora os voy a hablar más de proteína,
tiene un efecto también mucho más saciante. Esto se relaciona también con las hormonas, digamos, del apetito, la leptina y la grelina, ¿vale? Que se regulan entre ellas. Y lo que captan, esto lo comentamos en algún capítulo también anterior, es el diferencial de glucosa. Es decir, no es la cantidad en sí, sino cómo cae, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros, también muy tradicional, ¿qué hacemos a primera hora? Cuando desayunamos, el típico desayuno de esta zona, al menos es después un bocata o una tostada de... Tú ya estás dando esta fuente de hidrato de carbono primero, entonces, ¿qué hace tu cuerpo? Se va por arriba, hace un chute, un pico de glucosa en sangre. ¿Qué pasa? Que después caerá. Y esta caída, cuando sucede, el cuerpo la procesa como... ¡Alarma! ¡Alarma! Y Están pum, cayendo en picado. y tienes más hambre. Entonces te da unas señales de hambre, de locura. Por eso, cuando a media mañana, es decir, si hemos empezado el desayuno tomándonos una tostada y luego a media mañana sentimos un hambre infernal, es normal. ¿Por qué? Porque hemos tenido un pico de glucosa de caída. Correcto. ¿Qué pasa? Empecemos por unos huevos revueltos. Empecemos por el típico desayuno británico, ese de los huevos revueltos con bacon. Y americano. Y americano, sí que es son verdad, los sí, fritos sí. ahí con ni tanto. Sí, pero no hace falta que lo hagamos frito. Soy incapaz de comerme eso yo. No, pero mira, lo que Porque sí que... estamos acostumbrados al croissant y al café con leche, Pero esto es, pero Sí, os aseguro que esto no es tan difícil No, empezar con no. un revueltito de tortilla, con un poco de... con una setita del día anterior. Está buenísimo. Sí, Si sí. empiezas con esto, que vas a estar saciado. Vas a aguantar mucho más esos cravings que decimos en inglés, esas necesidades de ir a picotear a la nevera o Sí, de sí, tener sí, que comer sí. algo media Sí, mañana sí. porque no llego a la comida. Sí. Entonces es genial. Este es el éxito. Claro. Y cenar poco. Cenar poco, bueno, depende de cómo hayas Sí. comido durante el día. Pero muy importante esto, ya recapitulando. El orden de los factores altera el producto. Si empezamos primero por la ensalada o por la parte proteica de nuestra comida, vamos a conseguir reducir un 30% el nivel de glucosa en sangre y eso va a tener pues beneficios para que no se tenga que crear tanta insulina y especialmente a los diabéticos les va a Está ayudar. bien, sí. Es más, tiene un efecto casi de medicamento antidiabético y nos saciará mucho más que si empezamos el día tomándonos una tostada, un croissant, etcétera. Inserte aquí su opción favorita. Muy bien, Claudia. ¿Cuánto nos queda, Aleix? Hoy nos quedan todavía 3 minutos. Pues mira, ya si nos quedan 3 minutitos, pues tenemos tiempo. voy a acabar. Sí, que yo siempre digo, yo voy haciendo por seccioncillas. Si veo Venga, que da, doy continúa. más. Entonces, ¿qué relación tiene esto? Especialmente la diabetes, estas enfermedades pues un poco más crónicas, que, como pasa con la artrosis, generan un nivel de inflamación crónica. Y esto es muy pues complejo para el cuerpo. El nivel de inflamación crónica, doctor, puede llevar hasta cáncer, puede tener neuropatías, puede también afectar a niveles pues, Sí, de sí. estrés o incluso también de enfermedades mentales. Ya, la artrosis ya es una enfermedad crónica. Por eso digo, Si encima le añades, pues, ¿sabes? Diabetes. una inflamación basal extra sí. también hace que el proceso de inflamación de la propia Aumente, artrosis y el dolor aumente. ¿Qué pasa? Que el ejercicio, y ahora si llamamos al músculo, supone pues un cambio para esto. ¿Por qué? Porque, como ya vimos, el músculo no solo forma parte del sistema musculoesquelético, el músculo tiene una función endocrina. El músculo libera las mioquinas, que son las moléculas que tienen una acción también antiinflamatoria. Entonces, si combinamos comernos primero la ensalada y hacer un poco de ejercicio, vamos a poder controlar muchísimo mejor el nivel de inflamación basal de nuestro cuerpo y poder tener una vida más activa. Estamos ¿Qué os de ha acuerdo. parecido? Muy bien. Está muy bien. Oye, ¿y eso que luego te entre sueño después de una buena comida? Esto ya es porque creo que toda tu sangre está concentrada en procesar. Eso es porque has comido. Es fisiológico. ¿Eso es porque has esto. comido más de lo normal? No. No, Suele ser. Ten en cuenta que, dijéramos, tú cuando el intestino, fíjate que es el órgano que está más vascularizado. Es decir, el intestino, la mayor parte de la alimentación se absorbe en el primer tramo del intestino delgado. También algo del colon, pero menos, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una digestión, automáticamente, dijéramos, lo que hace el organismo es que, en fin, que el aporte de sangre el aporte va todo de sangre ahí, va allí. claro. Se Por eso- concentra ahí. y entonces esto conlleva a veces esta somnolencia. Exacto. Esto es típico, ¿eh? A un relax. Sí, sí. Pero mira, como un dato interesante, se ha visto que para potenciar la expresión de los genes de la longevidad es mejor comer un 70% de lo que nos gustaría. Es decir, nunca estar con la sensación de
de quedarnos llenos del todo, De saciedad, porque así sí. se activan las sirtuinas, que son unas proteínas que a su vez activan estos genes para proteger más los telómeros y vivir más tiempo. Así que Esto no nos llenemos. Es así.